Hemos coincidido en que los expertos, tanto Bolivia como Chile, los expertos decían que el Silala era un río. Y así estaba en los papeles desde 1903, desde que concedimos el río Silala, el río. Alguien se inventó durante el neoliberalismo que eso no era río, en fin. Bueno, la realidad científica es esa, es río. Sin embargo, Bolivia tiene derechos sobre las aguas canalizadas. Las otras aguas siguen nomás el protocolo para ríos de sucesión, es decir, todas las aguas que bajan también tienen que servir para los que reciben las aguas debajo. Está clarísimo. En eso no había discusión, siempre estuvimos de acuerdo. Sí abre la posibilidad para un tratado y para un acuerdo para poder vender aguas, ese 30% de aguas canalizadas, perfecto. También se dice que Chile no tiene todo el privilegio para usar todas las aguas del Silala, como ellos reclamaban. Han rechazado precisamente su demanda. Vania Luján se encuentra en la Cancillería para que nos cuente la palabra oficial del gobierno boliviano. Inicia la conferencia de prensa desde La Haya con el canciller Rogelio Maita. Muy buenos días, tardes, ya acá en La Haya. Convocábamos a esta conferencia de prensa a los compañeros y compañeras que cubren esta materia para referirnos al fallo que ha emitido la Corte Internacional de Justicia hace unos minutos atrás. Hemos tenido acá con el equipo jurídico una evaluación inicial sobre los alcances de esta decisión que ha tomado la Corte y podemos comunicarle al pueblo boliviano que el fallo, las decisiones asumidas por la Corte son positivas. Hay que recordar que Chile planteó una demanda en el año 2016 que contenía 5 pretensiones. Había 5 pedidos en la demanda chilena. Todos estos pedidos han sido rechazados por no tener sustento jurídico, por no tener lo que los abogados llaman sustento práctico. Vale decir, prueba que le respalde. Chile, en su demanda, acusó a Bolivia de que había incumplido obligaciones de derecho internacional. Esta pretensión fue rechazada por el tribunal por unanimidad. Todos los miembros consideran que Chile nunca ha incumplido obligaciones de derecho internacional. La Corte, adicionalmente, sin pronunciarse en la parte resolutiva, ha realizado consideraciones importantes respecto de preocupaciones que han sido expresadas por Bolivia. Ahí, en el Silala, las aguas discurren por unas canalizaciones artificiales. La Corte ha considerado que Bolivia, en función de las propias declaraciones de Chile a lo largo del proceso, tiene el derecho de desmantelarlas cuando considere oportuno. La Corte también ha expresado en sus consideraciones que Chile no tiene ningún derecho adquirido al uso total de las aguas del Silala como pretendía en su demanda. Aunque es prudente apuntar que a lo largo del desarrollo del proceso y en particular en la fase de los alegatos orales, Chile se ha visto
en la necesidad de aclarar su pretensión. Y bueno, en último término, el tribunal, en las consideraciones que ha hecho, ha expresado que Chile no puede tener, o no ha manifestado siquiera de forma expresar una pretensión de esa magnitud. También es importante advertir que ha prevalecido la estrategia boliviana dirigida a que este caso se pueda resolver en base a criterios científicos. Y al derecho internacional. En ese marco ha sido importante que el año 2018, en base a investigaciones de campo realizadas por una importante institución internacional, se haya verificado que las aguas del Silala se originan en manantiales que están ubicados en territorio boliviano, pero que discurren hacia la frontera y cruzan la frontera con Chile. Y eso es lo que Bolivia ha presentado como pruebas, junto a un conjunto de argumentos y de razonamientos y otros elementos que han llevado al tribunal a esa determinación. Durante los últimos días hemos oído especulaciones de todo tipo. Queremos aprovechar esta oportunidad para poder aclararlas, ¿no? En algún momento se ha hablado de que había algún estudio de la Universidad Tomás Frías que no había sido tomado en consideración y no había sido presentado a la Corte. Eso no ocurrió así. El estudio, la investigación de la Universidad Tomás Frías fue entregado a la Corte como parte de todo el legajo de pruebas que se produjeron en Bolivia, ¿no? Para defender los derechos de los bolivianos y de las bolivianas, del pueblo boliviano. Es importante también resaltar que ante las especulaciones que se pudieran dar, nosotros transmitimos un pedido a quienes realicen opiniones, ¿no? Que procuren ser opiniones informadas. Hay que recordar que en abril de este año nosotros pedimos a la Corte que pudiera levantar las restricciones que existían. Por lo cual, en este momento, ya desde abril, toda la información de este proceso es público. Cualquier persona puede acceder a los registros de la Corte y ver las demandas, los diferentes escritos que se presentaron y también los documentos probatorios que se adjuntaron al tribunal. Está absolutamente todo allá. Finalmente, quiero de alguna manera expresar que esa conclusión del fallo deja o debería dejar muchas lecciones, ¿no? Y creo que una en particular, ¿no? Que países vecinos, antes que llegar a esta instancia de los tribunales, probablemente deberían hablar más, dialogar más y creer más en ese diálogo, ¿ya? Finalmente, durante el proceso, varias posiciones se han ido deponiendo y eso ha hecho precisamente que el fallo que hayamos tenido hoy día haya sido el que fue, ¿no? Esa es una valoración que no podemos dejar de hacer. Yo inicialmente quiero quedarme en estas consideraciones y vamos a estar aquí en disposición el agente boliviano, Roberto Calzadillas, el director de Diremar, Emerson Calderón,
y parte del equipo de abogados internacionales, está el doctor Edgardo Sobones y el doctor Francesco Síndico, ellos son abogados del equipo jurídico boliviano, que estamos acá dispuestos a poder responder las interrogantes que puedan tener allá en Bolivia. ¿O podría estar sujeto? Oposición de Bolivia ha quedado declarado que el... Hola, un favor, tenemos un problema con el audio, si nos pueden ayudar, no estamos oyendo acá. Esta definición, por favor. Canciller, buenas tardes. José Luis Toro, de Cadena A. Si nos podría informar que si Seguimos sin poder escuchar, por favor, si pueden ayudarnos con el audio. No logramos oír. Buenas tardes, José Luis Toro, de Cadena A. Es inapelable. Mi otra consulta es si tampoco existiría algún tipo de responsabilidades legales contra esas autoridades. Gracias. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha afirmado que van a poder continuar con la agenda de los 12 puntos. ¿Bolivia está dispuesta a continuar con esta agenda? Canciller, buenas tardes. Rodrigo Fernández, de la red Herbol. Bueno, por favor, usted indicaba que ha prevalecido. Por favor, si ahí haremos un alto. Haremos un alto ahí para que nos permitan responder de forma ordenada. Yo voy a pedir que esta primera pregunta sea expuesta si el fallo es apelable o no. Pueda ayudarnos alguien del equipo jurídico. Edgardo, por favor, si tal vez pudieras expresar. Sí, por supuesto. En principio, el fallo final no es de carácter apelable. Existen ciertos recursos que pueden valorarse eventualmente, pero siendo concreto, no es apelable el fallo. Sí. Gracias. En relación a la pregunta en relación a la afirmación del presidente Boric, ¿no? Creo que es importante recordar que no hay que retomar nada porque hace rato que el Estado Plurinacional de Bolivia viene desarrollando una relación de continuidad con Chile. No hay que olvidar que somos países vecinos y eso nos lleva a una incluso relación necesaria, ¿no? Y producto de eso solamente quiero recordar que el año 2021 nos pusimos una hoja de ruta entre Chile y Bolivia, más allá inclusive de que como gobiernos pudiéramos tener diferencias ideológicas en lo interno, pues la relación internacional nos obligó a ponernos de acuerdo en tener esta hoja de ruta para tratar temas tan importantes para Bolivia como son el libre tránsito, ¿no? Y temas preocupantes como el contrabando, ¿no? En esa hoja de ruta también se consideran obviamente temas que interesan a Chile, ¿no? Y esa hoja de ruta le hemos venido dando continuidad y vamos a seguir en esa dinámica de trabajo. En relación a posibles responsabilidades que pudiera alguien pretender sobre autoridades actuales o exautoridades, pues bueno, en nuestro país existe amplia libertad de pensamiento, de ideas. Quienes quieren hacerlo, pues pueden iniciar los juicios que quieran. De alguna manera creo que yo puedo augurarles que tal vez no tengan mucho sustento, pero allá es derecho de cada quien que considere que hay un derecho afectado, pues puede iniciar las acciones que mejor le parezca. Bueno, creo que habríamos respondido esto y podemos hacer otra tanda de unas 3 preguntas, por favor, para ordenarnos. Buenas tardes, ¿me escucha? Álvaro Arias de Unitel, por favor.
A partir de hoy, y sin oposición de Bolivia, ha quedado declarado que el Silala es un río de curso internacional y que Chile tiene derecho al uso equitativo de sus aguas. Ese no era el reclamo original de Bolivia, que pretendía incluso compensación por el uso. ¿Por qué Bolivia ya nos disputó esta definición? Canciller, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Fernández de la red Herbol. Por favor, indicaba que usted califica de positivo este fallo. Manifiesta que ha prevalecido la estrategia boliviana. Consultarle si dentro de esta estrategia estaba, previsto reconocer que el Silala es un curso de aguas internacionales. ¿Qué ha defendido entonces, Bolivia ante estrados internacionales? ¿Y qué gana, por favor, nuestro país en cuanto a esta demanda de defensa de las aguas del Silala, por favor? Sí, una pregunta más. Canciller, buenas tardes. Paola Cádiz de la red PAT. Le consulto lo siguiente. Al estar los canales artificiales en territorio boliviano, ¿podría Bolivia retirarlos o podría eso permitirle quizás una negociación interna con Chile? Gracias. Bien, vamos a responder. Yo le voy a pedir que pueda ayudarnos al director de Diremar con el tema de la compensación, pero yo antes quiero hacer una digresión en relación a la pregunta sobre si hoy se reconoce que el Silala es un curso de agua internacional. Y esto es simple y a la vez complejo, ¿ya? Tiene un punto de inflexión en el proceso, ¿ya? Y tiene un punto de inflexión histórico. Cuando demandan a Bolivia respecto de las aguas del Silala, ¿ya? Sobre su naturaleza y su uso, ¿ya? En el año 2019, según los registros que cursan ahí, se contrató a DHI, al Instituto danés de hidrología, para que haga una investigación. Y en esa circunstancia, en ese momento, después prácticamente 2 años más bien de estudios, determinaron que era un curso de agua internacional, vale decir un río internacional. Y en la contestación a la demanda el año 2018 se incluyó esa circunstancia. O sea, solamente que esto estaba restringido, no era de conocimiento público. Nosotros en abril de este año le quitamos el candado y es público desde entonces. Es más, en conferencia de prensa, quienes estamos acá de la parte boliviana lo expresamos, ¿no? En una conferencia de prensa similar a esta situación, a esta que estamos teniendo el día de hoy. Desde ahí es que como un hecho científico se toma eso. Por eso hay que dejar claro, el tribunal no se ha pronunciado sobre este punto. Hoy día no hemos tenido una resolución del tribunal que declare que el Silala es un río o es un curso de agua internacional. El tribunal lo que ha dicho, si Bolivia presentó un estudio de esta naturaleza, pues ya no hay nada más que hablar. Se quedó ahí. Eso es una cuestión principal. Y yo quiero hacerles notar algo adicionalmente, porque ¿desde cuándo se consideró al Silala solo un manantial? Porque es las dos cosas, es un manantial y a la vez es río. O sea, las aguas surgen, manan, ya, siendo reiterativo, de un manantial que está en territorio, o manantiales que están en territorio boliviano. Pero toman un curso y es hacia la frontera de Chile. O sea, son manantiales, pero también es un curso de agua internacional. Pero ocurre que en nuestra historia, en la historia de Bolivia, el considerar al Silala en un manantial y no un agua de curso internacional fue un mito que nació en momentos del neoliberalismo, a fines de la década del 90. ¿Y por qué surgió? Porque había gente que pretendía en su momento tomar la concesión del Silala y facturar hacia Chile. Querían un negocio.
Si históricamente ubicamos ahí para 1904, ¿ya?, en ese tratado de paz que suscribimos con Chile, más allá de cualquier valoración que podamos tener de ese tratado, tiene unos anexos, y en los anexos están planos de esa región fronteriza. Está identificado el Silala como río, 1904. Y hay otras referencias históricas así, pero en la década del 90, principios de 2000, presidencia del señor Banzer, ¿no?, estaba en boga el neoliberalismo y había gente ambiciosa que estaba tratando de hacer negocios. Ahí empezaron a construir el mito de que solamente era un manantial para ganarse la concesión. Y bueno, hacer seguro, que pensaban en su idea, millones y millones de dólares, ¿no? La realidad de estudios científicos ha constatado que ese es un agua de curso internacional. Y no lo dijo hoy día el tribunal. Eso lo dijeron las investigaciones científicas, ¿no?, que además no han merecido, digamos, un trabajo muy arduo de técnicos. O sea, en ese sector de la frontera se han realizado excavaciones de decenas de pozos a gran profundidad para verificar precisamente esta situación y tener una constatación, como les digo, científica. Y yo me quedo ahí, le voy a pedir a Emerson, el director de Didemar, que pueda referirse a este tema de la compensación. Gracias, canciller, muy buenas tardes. El tema de la compensación no ha quedado descartado. Hemos podido escuchar hoy en las consideraciones que ha emitido la Corte Internacional de Justicia a través de su presidenta que Chile, en el transcurso del juicio, ha reconocido que Bolivia tiene derechos soberanos sobre los canales y a poder desmantelarlos, e incluso ha alentado esta posibilidad por parte de Bolivia. Pero puede cambiar de opinión y puede en algún momento negociar con Bolivia la posibilidad de que se conserven esos canales. En esa situación y en ese contexto, pues bueno, las partes pueden tener aproximaciones para llevar a cabo la negociación de un acuerdo internacional. Con respecto a la deuda histórica, hay que dejar claramente establecido que es aquel resarcimiento que precisamente perseguía la prefectura de Potosí debido al incumplimiento de la concesión de 1908 que otorgó a la empresa de Bolivian Railway Company Limited. Este es un asunto que no ha estado en litigio ante la Corte Internacional de Justicia y por lo tanto la misma Corte ha establecido en la lectura de su fallo que este asunto no ha sido solicitado dentro de este proceso, de tal manera que esto llevará su curso al margen de la decisión de esta Corte Internacional de Justicia y es un asunto que compete a la gobernación y a la sucesora de la prefectura de Potosí. Nos preguntaban también por qué es positiva este fallo. Bueno, es positivo porque Chile decía que habíamos cometido violaciones del derecho internacional. Nos llevó a la Corte diciendo que habíamos transgredido el derecho internacional. El tribunal se ha manifestado. En esto sí falló y dijo que no había prueba. Rechazó la pretensión de Chile el tribunal. Bolivia, ¿qué es lo que había tratado de hacer para merecer tan grande acusación de parte de Chile? Alguna vez hizo una piscina para una piscifactoría, para tener truchas ahí. Luego, el año 2014, embotelló algunas botellas de agua, embotelló agua para la reunión del G77. ¿Ya? Gran pecado de Bolivia. El tribunal dijo, ahí no hay pecado. Bolivia actuó, ¿ya?, como un país que se comporta respetando las reglas del derecho internacional. También esta decisión de la Corte nos permite, pues el razonamiento que tiene la Corte, que podamos nosotros reponer los bofedales. Y para reponer los bofedales nosotros eventualmente tendríamos que levantar esa canalización. En algún momento Bolivia ha manifestado su deseo, no en este periodo de gobierno, en otros periodos de gobierno, de desmantelar los canales. ¿Y qué ha hecho Chile? Ha mandado mensajes diplomáticos amenazando que no podía perturbarse, que el agua siga fluyendo.
ha amenazado precisamente con procesos en La Haya, y una vez iniciado este proceso también inclusive se ha barajado la posibilidad de que nos impongan medidas cautelares para que no levantemos los canales. Ahora está claro, Bolivia tiene soberanía sobre esos canales que están en su territorio, y lo ha aceptado Chile. Podemos desmantelarlos el momento que así consideremos oportuno, ¿ya? Para reponer, como nosotros hemos expresado en la Corte, el sistema de los bofedales, que vale la pena apuntar, es un pequeño ecosistema que se da en las alturas, inclusive en terrenos secos, ¿ya? Que se genera a partir de ese caudal de agua que hay, ¿ya? Toda una biodiversidad ahí que en este momento está hasta en posibilidades de extinción. O sea, eso ha quedado concretamente claro a través de este fallo, que Bolivia tiene ese derecho, que puede hacerlo, ¿ya? Inclusive en la etapa de alegatos orales, quiero recordarles a ustedes que lo compartimos con la prensa, con el pueblo boliviano. Chile en algún momento dijo, bueno, levanten sus canales, o sea, ya pongan sus bofedales, pero ellos dijeron, eso nos va a afectar 1% nomás al flujo del agua. Nuestros expertos han dicho que eso afectaría el 11% de inicio, y año con año iría aumentando mientras se recuperan los bofedales hasta llegar a un 33%. En este momento, el razonamiento que ha expresado la Corte es que en base a lo que dijo Chile, pues nosotros podemos desmantelar los canales, ¿ya? Porque es nuestro derecho soberano, y reponer los bofedales, ¿no? Eventualmente habrá que cumplir alguna obligación de derecho internacional, tal vez, dar anuncio, notificación, pero es nuestro derecho, ¿ya? Y sean 11%, 33% que se insuma en los bofedales, el restante del flujo del agua, nosotros podemos utilizarlo. Bolivia puede utilizarlo en la medida equitativa y razonable, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos una industria y queremos embotellar agua con aguas del Silala, eventualmente podemos hacerlo, o darle otro uso para piscicultura, o lo que los bolivianos y bolivianas quieran hacerlo. Podemos hacerlo. De ahí, una parte podría ir a recuperar los bofedales si determinamos eso. De la otra parte, siendo un curso de agua internacional, pues habrá que compartirlo con esa regla que dice de uso equitativo y razonable. Sin lugar a dudas, eso es un progreso, y creo que hay que ser en esto muy objetivos. Hasta ahora, más allá del discurso de algunas personas, el agua del Silala ha estado discurriendo a la frontera con Chile, ¿ya? Y no hemos ejercido una soberanía real. A través de este proceso y como emergencia de este fallo, tenemos claras las reglas en las que podemos ejercer soberanía sobre las aguas del Silala. Ahora sí. Buenos días, ¿me escuchan? El audio, creo que estábamos hablando al vacío. Gracias. Periodista de ATV. Una consulta, por favor, canciller. El hecho de desmantelar este canal artificial va a ser un punto clave para negociar con Chile. ¿Y cuáles son los planes a futuro que tiene el Estado boliviano para aprovechar las aguas del Silala? Canciller, buenas tardes, de Yaneira Colque para Radio Láser. Una última consulta, por favor. El presidente de Chile ha mencionado que se va a buscar continuar con la agenda de los 12 puntos que acordaron los exmandatarios de ambos países. ¿El gobierno boliviano retomará esta agenda de trabajo?
Bien, en relación a las preguntas, ¿no? En el momento oportuno, el Gobierno Nacional va a dar a conocer las decisiones que tome sobre las aguas del Silala, seguramente coordinando siempre con las diferentes voces del pueblo boliviano, ¿no? Esta conferencia básicamente está encarada a ver el fallo y las implicaciones del fallo de la Corte Internacional de Justicia. En relación a las afirmaciones del presidente Boric, tal vez hay algún malentendido. No hay nada que diga una agenda de 12 puntos. Lo que tenemos con Chile es una hoja de ruta que tiene y va a tener los puntos que sean necesarios, ¿no? Incluir. A nosotros nos interesa el libre tránsito y que sea efectivo y que sea real. Necesitamos que nos ayude Chile con el problema que tenemos con el contrabando, ¿no? Y hay muchos temas que se han estado trabajando con Chile, los seguiremos haciendo, sin que eso implique, y resalto esto, renunciar para aquello que es esencial para los bolivianos y bolivianas. En cualquier relacionamiento con Chile siempre tiene que estar presente el tema de nuestra reivindicación marítima. O sea, de eso no lo vamos a dejar por lado. O sea, que tengamos vecindad es una cosa, que nosotros tengamos un reclamo histórico irrenunciable es otra. Sí. Bien. Agotamos las preguntas, quiero agradecer. Agotamos las preguntas, quiero agradecerles por acompañarnos estos minutos y en lo posterior, cuando tengamos eventualmente un trabajo más acabado de análisis jurídico y demás, seguro vamos a poder presentar un informe más amplio y más exhaustivo sobre el tema. Muchas gracias.